Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. La noche era fría y tranquila, pero ese silencio pronto fue interrumpido por una angustiante llamada al 911. Exactamente a las 9 de la noche, un transeúnte preocupado informó haber visto a una joven tendida al costado de la carretera, herida y apenas moviéndose. Varios conductores, al notar algo inusual en la vía, se detuvieron. Sus faros iluminaron una escena horripilante. A las 9:12 de la noche, la primera patrulla policial llegó al lugar. Los oficiales salieron rápidamente de su vehículo, sus linternas recorriendo el área, pero para entonces, Lauren ya había perdido el conocimiento. Yacía inmóvil, sus labios tornándose pálidos, su respiración débil e inestable. Minutos después, el ulular de las sirenas rompió el aire cuando los paramédicos llegaron apresurados a la escena. Trabajaron con rapidez pero con cuidado. Mientras levantaban a Lauren sobre la camilla, uno de ellos le tomó el pulso. Apenas presente, solo un ritmo débil y frágil que la mantenía aferrada a la vida. Su estado era crítico. El tiempo se estaba agotando. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y, por favor, denle me gusta al video. Acompáñanos mientras exploramos el caso criminal real de Lauren Burke, quien nació el 30 de diciembre de 1989 en la tranquila ciudad suburbana de Marietta, Georgia, donde pasó sus años formativos rodeada de su familia. Sus padres, James Burke y Vivian Gershon, fueron en su momento una pareja amorosa, pero eventualmente se separaron, dejando a Lauren y a sus hermanos, su hermana Jacqueline Burke y su hermano Chad Burke, enfrentando una nueva dinámica familiar. A pesar del divorcio, Lauren mantuvo una relación cercana con ambos padres, quienes continuaron participando activamente en su vida, apoyándola en todo lo posible. Era una joven brillante y talentosa, conocida por su cálida personalidad y su capacidad para iluminar cualquier lugar con su contagiosa sonrisa. Amigos, compañeros de clase y profesores por igual describían a Lauren como una persona decidida, trabajadora y de buen corazón, siempre dispuesta a ayudar. Durante sus años de secundaria, Lauren demostró un fuerte sentido de ambición, destacándose tanto académica como socialmente. Sentía pasión por el arte y la creatividad, lo que la llevó a estudiar una carrera en diseño gráfico en la Universidad de Auburn. Cuando comenzó la universidad, se unió activamente a la Hermandad Delta Gamma, donde rápidamente formó amistades cercanas. Más allá de su participación en la vida griega, también era una atleta dedicada, jugando lacrosse con notable habilidad y compromiso. Su implicación en diversas actividades del campus la hizo conocida entre sus compañeros. Era el tipo de persona que dejaba una impresión duradera, ya fuera en el aula, en el campo o simplemente en conversaciones cotidianas con amigos. Mientras aún estaba en la escuela secundaria, Lauren conoció y comenzó a salir con Sean McQuaid, un joven que se convertiría en una parte significativa de su vida. Su relación se basaba en el apoyo mutuo y un profundo afecto, y, incluso después de la secundaria, su vínculo permaneció fuerte. Tanto Lauren como Sean decidieron continuar sus estudios en la Universidad de Auburn, donde cursaron sus carreras mientras mantenían su relación. A pesar de los desafíos típicos que conlleva el amor juvenil y las exigencias de la vida universitaria, a menudo hablaban de su futuro juntos, soñando con carreras, matrimonio y construir una vida lado a lado. La educación era su principal prioridad, pero nunca eclipsó sus planes y aspiraciones como pareja. En la mañana del 4 de marzo de 2008, Lauren comenzó su día como solía hacerlo, con un desayuno informal en un café, disfrutando de la compañía de su novio de toda la vida, Sean. La pareja compartió una conversación ligera, saboreando su comida antes de separarse para continuar con sus actividades. A las 11 de la mañana, Lauren asistió a su clase programada, en la que se mantuvo atenta y concentrada. Poco después, hizo una llamada rutinaria a su padre, James,
para hablar sobre los planes para las próximas vacaciones de primavera y una cita con el dentista. La conversación fue agradable y normal, otro breve momento en su cercana relación de padre e hija. Después de colgar, se dirigió al dormitorio de Sean, pasando la tarde y el inicio de la noche con él, compartiendo risas, conversaciones y la comodidad del amor joven. Al caer la noche, Lauren tenía otro compromiso, una reunión académica en la biblioteca con su compañero de clase, Michael, para trabajar en una tarea. Ambos habían acordado verse a las 8:30 de la noche para preparar el trabajo, y Lauren, siempre responsable, tenía la intención de cumplir su palabra. Alrededor de las 8 de la noche, se despidió de Sean y salió al fresco aire nocturno. La oscuridad ya se había asentado sobre el campus mientras caminaba hacia su coche. Un Honda Civic negro del 2001, estacionado cerca del lote de dormitorios. Sin que ella lo supiera, esta sería la última vez que Sean la vería con vida. Cuando Lauren no llegó a la biblioteca, Michael comenzó a llamarla, extrañado por su ausencia. Al principio sus llamadas no fueron respondidas, y su preocupación creció. Marcó una y otra vez hasta que finalmente Lauren contestó. Su voz al otro lado de la línea era diferente, distante y apresurada. Le dijo que había olvidado por completo su cita y que no iría a la biblioteca. Antes de que pudiera preguntarle algo más, la llamada terminó abruptamente. Michael quedó con una sensación de inquietud, percibiendo que algo no estaba bien, aunque sin saber exactamente qué. Poco después, aproximadamente a las 9 de la noche, una angustiante llamada llegó al 91. Un transeúnte informó haber visto a una joven herida tendida en la carretera entre la iglesia Farmville Baptist y la ruta 280, a lo largo de la autopista 147. Los conductores detuvieron sus vehículos y sus faros iluminaron la aterradora escena ante ellos. Allí estaba Lauren Burke, tendida en el frío asfalto, luchando por respirar. Su cuerpo presentaba múltiples heridas y solo llevaba calcetines en los pies. Los testigos observaban con horror cómo tomaba respiraciones lentas y dolorosas, luchando desesperadamente por su vida. A las 9:12 de la noche, la primera unidad policial llegó a la escena, solo para encontrar a Lauren inconsciente. Minutos después, llegaron los paramédicos y, mientras la levantaban cuidadosamente para colocarla en la ambulancia, notaron un pulso apenas perceptible que indicaba el frágil hilo de vida al que se aferraba. Mientras Lauren era trasladada de urgencia al East Alabama Medical Center, los médicos trabajaban intensamente para estabilizarla, pero sus heridas eran graves. Mientras tanto, a las 9:27 de la noche, otro reporte alarmante llegó a los despachadores del 91. Múltiples llamadas informaban de un vehículo envuelto en llamas en el campus de la Universidad de Auburn. Los bomberos y la policía fueron enviados de inmediato. Para cuando llegaron, una multitud considerable de estudiantes se había reunido alrededor del automóvil en llamas, observando cómo las llamas devoraban el vehículo. Incapaces de localizar al propietario entre los presentes, la policía verificó las placas y descubrió que el vehículo estaba registrado a nombre de un hombre llamado James Burke, residente en Georgia. Ese hombre era el padre de Lauren. Las autoridades contactaron rápidamente a James, quien respondió con confusión y preocupación. Cuando le informaron que su vehículo estaba en ese momento en llamas en la Universidad de Auburn, se mostró desconcertado hasta que se dio cuenta de que el coche en cuestión era en realidad el de su hija, una revelación que le provocó un escalofrío. Su pregunta inmediata fue la que la policía no pudo responder. ¿Dónde está Lauren? No tenían información sobre su paradero y solo podían confirmar que no había nadie dentro del automóvil incendiado. Una sensación de temor invadió a James mientras comenzaba a marcar frenéticamente el teléfono de su hija. Pero cada llamada quedaba sin respuesta. Su ansiedad aumentaba con cada segundo que pasaba. Desesperado por obtener información, contactó a los amigos de Lauren, con la esperanza de que alguien, cualquiera, pudiera decirle dónde estaba. Pero nadie la había visto. Nadie sabía nada del incendio del coche. Y nadie podía explicar por qué Lauren no contestaba su teléfono. Al darse cuenta de que algo iba terriblemente mal,
James llamó entonces a su exesposa, la madre de Lauren, Vivian Gershon, rezando para que ella tuviera alguna pista sobre el paradero de su hija. La madre de Lauren tampoco sabía nada sobre lo sucedido. Superada por una creciente angustia, intentó llamar a su hija varias veces, pero cada llamada iba directamente al buzón de voz. A las 9:40 de la noche, en un acto desesperado, Vivian marcó el número de Sean McQuaid, el novio de Lauren, con la esperanza de que tuviera alguna respuesta. Fue en ese momento cuando Sean se enteró por primera vez de que Lauren estaba desaparecida y de que su coche había sido encontrado envuelto en llamas. Una oleada de temor lo invadió mientras intentaba comprender lo que estaba ocurriendo. Frenéticamente, comenzó a llamar a los amigos y conocidos de Lauren, reuniendo cualquier detalle que pudiera sobre sus últimos movimientos. Fue durante estas llamadas frenéticas cuando Sean descubrió que Lauren había cancelado su reunión en la biblioteca con Michael, diciendo que lo había olvidado. Sin embargo, esa explicación no le cuadraba. Sabía sin ninguna duda que Lauren no había olvidado su compromiso. Apenas 2 horas antes, cuando salió de su dormitorio, ella le había mencionado específicamente que iba directamente a la biblioteca. Mientras la familia y los amigos de Lauren buscaban respuestas, sin conocer aún la magnitud de la tragedia, los médicos del East Alabama Medical Center libraban una batalla desesperada por salvarle la vida. Inconsciente, gravemente herida y sin ningún tipo de identificación, Lauren llegó como una paciente anónima, su identidad desconocida para el equipo médico que luchaba por mantenerla con vida. A pesar de los mejores esfuerzos de los profesionales, el daño era demasiado severo. La herida única de bala había sido fatal. La bala, que había entrado en su cuerpo a corta distancia antes de salir, causó daños irreversibles. Una evaluación médica experta concluyó que la boca del arma había estado a solo unas pulgadas de su piel en el momento en que se apretó el gatillo. Tras aproximadamente 1 hora de esfuerzos incesantes por estabilizarla, Lauren sucumbió a sus heridas. Fue declarada muerta, su prometedora vida cruelmente extinguida. Mientras los médicos luchaban por mantenerla con vida, las autoridades comenzaron a unir las piezas del inquietante rompecabezas. La conexión entre la joven no identificada en el hospital y el automóvil calcinado descubierto en el campus se estableció rápidamente. Al comparar a la propietaria desaparecida del Honda Civic carbonizado con la última víctima ingresada en la sala de emergencias, las autoridades se dieron cuenta de la espantosa verdad. La joven que no había sobrevivido no era otra que Lauren Burke. A la mañana siguiente, 5 de marzo de 2008, el padre de Lauren, James Burke, viajó desde Atlanta para identificar oficialmente el cuerpo de su hija. La pena y la devastación lo invadieron al confirmar lo que había temido la noche anterior. Su hija se había ido. La noticia de la trágica muerte de Lauren se propagó rápidamente por la Universidad de Auburn, causando una conmoción entre los estudiantes y el profesorado. La administración de la Universidad de Auburn emitió un comunicado oficial reconociendo el crimen, expresando sus condolencias y pidiendo a estudiantes y personal que se mantuvieran cautelosos. Sin embargo, también tranquilizaron a la comunidad asegurando que no existía una amenaza inmediata para la seguridad estudiantil. Muchos de ustedes y sus padres se han comunicado con comprensibles inquietudes. En este momento, no hay evidencia que sugiera un peligro continuo para los residentes del campus, decía el comunicado. La Hermandad de Lauren, Delta Gamma, también emitió una declaración pública lamentando la inesperada y profundamente perturbadora pérdida de una de sus integrantes. La organización instó a los miembros del capítulo de Auburn a cooperar plenamente con las autoridades, asegurando que los investigadores contaran con toda la información necesaria para llevar al responsable ante la justicia. Mientras la familia y los amigos de Lauren enfrentaban un dolor inconmensurable, las autoridades corrían contra el tiempo para descubrir la identidad del responsable. Los investigadores tenían 2 prioridades inmediatas: determinar cómo el brutal asesinato estaba relacionado con el incendio del automóvil y establecer si otros estudiantes podían estar en riesgo. La policía procesó meticulosamente el área donde Lauren había sido encontrada en la carretera,
así como el estacionamiento de la Universidad de Auburn, donde su vehículo había sido incendiado. El capitán Tom Stauffer, del Departamento de Policía de Auburn, se dirigió al público prometiendo que todos los recursos disponibles se utilizarían para dar con el culpable. Pondremos todo nuestro esfuerzo en encontrar a la persona responsable de este acto horrendo, declaró Stauffer. Auburn, Alabama, es una comunidad estudiantil tranquila. Nos tomamos estas tragedias de forma personal. Si alguien resulta dañado, todos lo sentimos, y no descansaremos hasta que se haga justicia. En un esfuerzo adicional por incentivar la cooperación, el gobernador de Alabama, Bob Riley, anunció una recompensa de $10,000 por información que condujera a un arresto en el caso de Lauren Burke. El Honda Civic calcinado de Lauren fue trasladado al Departamento de Policía de Auburn, donde investigadores del Laboratorio Forense Estatal y de la Oficina del Jefe de Bomberos examinaron minuciosamente sus restos carbonizados. Dentro del vehículo quemado, encontraron restos de pertenencias personales de Lauren, incluidos trozos de ropa, los restos derretidos de su cámara digital y un manual de propietario parcialmente destruido. Pero el hallazgo más significativo se encontraba debajo del asiento delantero. Una bala calibre .38. Este inquietante descubrimiento llevó a los investigadores a una perturbadora conclusión. El propio coche podría haber sido la escena del crimen. Las pruebas sugerían que Lauren había recibido el disparo dentro del vehículo y que el incendio había sido provocado deliberadamente para destruir rastros forenses cruciales. Decididos a encontrar respuestas, los detectives iniciaron una exhaustiva serie de entrevistas con la familia, amigos y novio de Lauren. Sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos, nadie pudo nombrar a una sola persona con un motivo para hacerle daño. Todos los entrevistados describieron a Lauren como una persona querida por todos, sin enemigos conocidos ni conflictos en curso. Los investigadores también centraron su atención en Sean, ya que había sido la última persona conocida en ver a Lauren con vida. Su dormitorio fue registrado minuciosamente, pero no se encontró evidencia que sugiriera su implicación en el crimen. Luego, los detectives hablaron con Michael, el compañero de clase con el que Lauren había planeado reunirse en la biblioteca. Su testimonio aportó un nuevo y escalofriante detalle. Cuando Lauren finalmente respondió a su llamada esa noche, él recordó haber escuchado un sonido inusual de fondo, algo que se asemejaba al zumbido constante de un vehículo en movimiento. Esta revelación planteó inquietantes posibilidades. ¿Podría haber estado en un coche con alguien contra su voluntad? ¿Estaba intentando comunicar su angustia de la única manera que podía? A medida que la investigación avanzaba, surgió otro hallazgo alarmante. Alguien había utilizado la tarjeta bancaria de Lauren varias veces poco después de que fuera encontrada tendida en la carretera. Con toda probabilidad, la persona en posesión de la tarjeta estaba directamente implicada en la terrible cadena de acontecimientos que llevaron a su muerte. Con esta pista crucial, las autoridades intensificaron de inmediato la búsqueda del sospechoso. Sin embargo, justo cuando los investigadores empezaban a centrar su atención, el caso dio un giro dramático e inesperado. Menos de 3 días después del fallecimiento de Lauren, en la mañana del 7 de marzo de 2008, exactamente a las 9:55 de la mañana, se desarrolló otro crimen impactante, esta vez en el estacionamiento de un supermercado Walmart en Newnan, Georgia, a unos 120 kilómetros de Auburn. Un hombre atacó repentina y violentamente a una mujer de 72 años justo cuando se disponía a entrar en su vehículo. Sin vacilar, la dejó momentáneamente aturdida y luego le dio una orden amenazante para que se sentara en el asiento del pasajero. Con agresión calculada, el agresor se metió en el asiento del conductor, preparándose para huir de la escena con su aterrorizada víctima. Sin embargo, su fuga no pasó desapercibida. Un testigo atento en el estacionamiento presenció el ataque y llamó inmediatamente a la policía mientras seguía el vehículo robado a una distancia segura. Al darse cuenta de que estaba siendo observado y posiblemente perseguido, el atacante entró en pánico. De repente, abandonó su plan,
giró bruscamente hacia el estacionamiento de Walmart y detuvo el coche de forma abrupta. En un desesperado intento por evadir la captura, saltó del vehículo robado y corrió hacia un Chrysler Sebring plateado cercano. Sin perder un segundo, se subió y aceleró, desapareciendo por las calles cercanas. Las autoridades respondieron rápidamente. En cuestión de horas, se inició una persecución a gran velocidad en la que participaron 4 patrullas que seguían al Chrysler fugitivo mientras éste se dirigía hacia Columbus, en el oeste de Georgia. El sospechoso mostró un total desprecio por la seguridad pública, zigzagueando imprudentemente entre el tráfico y poniendo en riesgo innumerables vidas en su desesperado intento por escapar. Durante la persecución, los agentes observaron un movimiento repentino. El conductor arrojó un objeto por la ventanilla. Reconociendo la posible importancia de este artículo descartado, una de las patrullas se desvió momentáneamente para buscar a un lado de la carretera. Su instinto fue acertado. Allí, entre la tierra y la grava, yacía un revólver calibre .38, un hallazgo siniestro que más tarde podría desempeñar un papel crucial en el caso. Mientras tanto, la persecución continuaba a toda velocidad, pero el destino no estaba del lado del sospechoso. Su vehículo comenzó a fallar, con humo saliendo de debajo del capó. En cuestión de momentos, el motor se detuvo, obligándolo a frenar de manera repentina en medio de la carretera. Desesperado, abrió de golpe la puerta del coche intentando huir a pie. Pero en un desafortunado giro de los acontecimientos, un oficial de policía en motocicleta, incapaz de reaccionar a tiempo, se estrelló directamente contra la puerta abierta. El oficial fue lanzado por encima del manillar, cayendo con fuerza sobre el pavimento. Milagrosamente, salió ileso de lesiones graves, pero su caída le dio al sospechoso unos segundos preciosos para correr frenéticamente hacia el denso bosque que bordeaba la carretera. El terreno boscoso le brindó una ilusión de escape, pero la persecución fue rápida e implacable. Los oficiales lo siguieron entre los árboles, rastreando sus movimientos con precisión. En cuestión de momentos, lo alcanzaron, lo derribaron al suelo y le colocaron las esposas en las muñecas. El fugitivo no tenía a dónde más correr. El hombre bajo custodia fue pronto identificado como Courtney Leto Lockhart, nacido el 20 de octubre de 1984. Para quienes lo habían conocido antes, Lockhart había sido un joven despreocupado y amante de la diversión. Sin embargo, su tiempo en el ejército lo había cambiado de manera irreversible. En 2004, Lockhart sirvió en el ejército de los Estados Unidos, pero cuando regresó en 2005, ya no era el mismo hombre. Según su familia, algo dentro de él había cambiado. Su madre recordaba que su hijo, antes alegre, había dejado de sonreír por completo. Había desarrollado un agudo sentido de paranoia, negándose a permitir que alguien se colocara detrás de él, y a menudo se escondía en armarios o debajo de las camas. Sus experiencias claramente le habían dejado cicatrices psicológicas de las que nunca hablaba, pero cuyos efectos eran innegables. Para 2006, la vida de Lockhart había comenzado a desmoronarse aún más. Ese año, su novia dio a luz a su hija, aunque para entonces su relación ya se había roto. Ese mismo año, su prometedora carrera militar llegó a su fin. Lockhart fue sometido a consejo de guerra por múltiples infracciones, incluyendo contra compañeros soldados, abuso de sustancias ilícitas y deserción no autorizada de su unidad. Tras un breve periodo de reclusión de 7 meses, fue dado de baja del ejército en diciembre de 2006, quedando a la deriva en el mundo civil, sin rumbo y con demonios internos cada vez mayores. Al acercarse 2008, los más cercanos a Lockhart notaron un alarmante deterioro en su comportamiento. Apenas se bañaba, dejó de visitar a su pequeña hija. Se hundió más en un estilo de vida oscuro y peligroso, que culminó en una serie de crímenes violentos. A partir de febrero de 2008, Lockhart emprendió una serie de audaces robos, apuntando a mujeres desprevenidas en estacionamientos. Se acercaba a sus víctimas por detrás, justo cuando entraban a sus autos, y exigía sus bolsos y pertenencias. En algunos casos,
intentaba robar sus vehículos por completo. Sus crímenes aumentaron en gravedad, y fue uno de estos ataques el que llevó a la trágica muerte de Lauren Burke. El reinado de terror de Lockhart llegó a su fin el 7 de marzo de 2008, tras su fallido intento de secuestrar a una anciana en Newnan y su posterior captura después de una persecución policial. Una vez bajo custodia, fue trasladado a la comisaría para ser interrogado. Fue allí, bajo la mirada de investigadores experimentados, donde Lockhart hizo una confesión impactante. Admitió haber secuestrado y asesinado a Lauren Burke. Su declaración fue grabada en video, proporcionando pruebas irrefutables que más tarde jugarían un papel crucial en el juicio. Surgieron pruebas aún más condenatorias cuando las autoridades registraron su automóvil. En el interior encontraron varias pertenencias personales de Lauren, incluyendo su iPod y tarjetas bancarias, que habían sido utilizadas poco después de su muerte. Ante esta abrumadora evidencia, Lockhart dio un relato escalofriantemente detallado de lo ocurrido la noche del 4 de marzo de 2008. Según su confesión, Lockhart se había despertado esa mañana dentro de su Chrysler Sebring plateado. Había pasado la noche anterior en su coche, estacionado no muy lejos del East Alabama Medical Center. Estaba sin hogar, desesperado y en extrema necesidad de dinero. La inestabilidad de su vida lo había empujado más profundo en un ciclo de delincuencia, y para la mañana del 4 de marzo de 2008, estaba buscando activamente a otra víctima. Mientras conducía sin rumbo por las calles de Auburn, se fijó en un patrón. Todas sus víctimas anteriores habían sido mujeres. Nunca había atacado a un hombre. La razón detrás de su elección de víctimas nunca fue explicada por completo, pero sus acciones esa noche culminarían en uno de los crímenes más insensatos y trágicos que Auburn jamás había presenciado. Después de dar vueltas por la ciudad durante horas, Lockhart terminó conduciendo hasta el campus de la Universidad de Auburn. Maniobró su Chrysler Sebring plateado hasta un espacio de estacionamiento junto a los dormitorios estudiantiles y permaneció dentro de su vehículo, observando a los estudiantes entrar y salir. El tiempo pasaba, pero él continuaba observando en silencio, esperando la oportunidad adecuada. Entonces, aproximadamente a las 8 de la noche, su paciencia fue recompensada. Una joven se acercó al vehículo junto al suyo, caminando con total tranquilidad, completamente ajena al peligro que acechaba a pocos metros. Era Lauren Burke. Sin dudarlo, Lockhart agarró su revólver, salió de su coche y se acercó sigilosamente por detrás. Antes de que ella pudiera reaccionar, le exigió saber cuánto dinero llevaba. El miedo paralizó a Lauren, y antes de que pudiera responder, Lockhart la empujó hacia el asiento delantero de su propio coche y se deslizó detrás del volante. Según la confesión posterior de Lockhart, Lauren no hizo nada. Después de varios momentos, cuando finalmente se calmó, sacó $200 de su bolso y se los entregó. Le suplicó por su vida, rogándole que tomara el dinero y la dejara ir. Pero Lockhart no tenía intención de detenerse allí. En cambio, sus exigencias aumentaron. Le ordenó a Lauren que se quitara los zapatos. Ante la aterradora amenaza, ella dudó antes de cumplir, quitándose lentamente los zapatos. Según Lockhart, había solo una razón para esta espeluznante orden. Pensaba que si estaba sin zapatos, sería demasiado incómodo para ella intentar escapar. Pero los investigadores más tarde especularon que podría haber habido un motivo mucho más siniestro detrás de sus acciones. Lockhart entonces encendió el coche y comenzó a conducir por las calles tenuemente iluminadas de Auburn, una mano en el volante y la otra sosteniendo su arma. Lauren, mostrando una valentía notable, hizo todo lo posible por calmarlo. Intentó apelar a su humanidad, intentando desesperadamente razonar con él. Cuando él declaró que su vida había terminado y que no había salida para él, ella le aseguró que podía cambiar las cosas. Incluso le ofreció ayudarlo a encontrar un trabajo, con la esperanza de distraerlo y salvar su propia vida. En algún momento durante el trayecto, el teléfono de Lauren comenzó a sonar. Lockhart le ordenó que contestara y dijera algo que no levantara sospechas. La llamada era de Michael, su compañero de clase,
que la esperaba en la biblioteca. Sin otra opción, Lauren hizo lo que le dijo. Contestó con voz tranquila, diciendo que había olvidado su encuentro. Antes de que Michael pudiera decir algo más, colgó rápidamente. El breve intercambio debió dejar a Michael confundido, pero no fue suficiente para alertarlo de que algo andaba muy mal. Lauren se negó a rendirse. Mientras Lockhart continuaba conduciendo, ella siguió intentando convencerlo de que la dejara ir. Le prometió que no lo denunciaría, que no le diría a nadie lo que había sucedido. Pero nada parecía hacerlo cambiar de opinión. Al acercarse a la carretera 147, Lauren hizo un desesperado y último intento por salvarse. En el momento en que vio una oportunidad, agarró la manija de la puerta y la abrió de golpe. Pero en ese instante, el arma de Lockhart se disparó. Gravemente herida, Lauren cayó al pavimento. A pesar de sus lesiones, luchó por mantenerse consciente, agitando débilmente la mano hacia los autos que pasaban, con la esperanza de que alguien se detuviera y la ayudara. Pero su fuerza pronto se desvaneció y perdió el conocimiento mientras su cuerpo permanecía inmóvil en la carretera. Lockhart, observando desde el automóvil, se dio cuenta de lo que había sucedido. Se detuvo frente a una iglesia cercana y observó la creciente cantidad de vehículos que se paraban. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que llegara la policía. Sin pensarlo dos veces, huyó del lugar. Al darse cuenta de que las pruebas dentro del auto de Lauren podían vincularlo con el crimen, Lockhart ideó un plan. Condujo hasta una gasolinera y compró un bidón de gasolina, usando la tarjeta bancaria de Lauren para pagarlo. Luego regresó a su auto y empapó el interior con combustible, decidido a destruir cualquier evidencia forense que pudiera relacionarlo con el asesinato. Sin embargo, tomó una decisión extraña. En lugar de incendiar el coche de inmediato, volvió a subirse y condujo hacia el campus de Auburn, donde estaba estacionado su Chrysler Sebring. Todo el tiempo, el penetrante olor a gasolina llenaba el auto, mareándolo. Para evitar desmayarse, bajó las ventanillas para dejar entrar aire fresco. Uno podría preguntarse por qué no incendió el coche en la gasolinera o en la escena del crimen. ¿Por qué arriesgarse a conducir un vehículo que podía prenderse fuego en cualquier momento con una sola chispa? Algunos expertos especularon que esta imprudencia provenía de su deteriorado estado mental. Otros señalaron su historial de malas decisiones e impulsividad. Independientemente de la razón, Lockhart finalmente regresó al estacionamiento del campus, donde continuó con sus últimos pasos. Al llegar, sacó $46 y las tarjetas bancarias del coche de Lauren antes de prenderle fuego. Mientras las llamas consumían el vehículo, subió a su Chrysler y se alejó a toda velocidad. Pero su extraño comportamiento no terminó ahí. En lugar de desaparecer en la noche, condujo hasta otra gasolinera, usando nuevamente el dinero robado de Lauren para repostar. Luego, incapaz de resistir su propia curiosidad, regresó una vez más al campus para ver si el fuego había destruido por completo las pruebas. Más tarde, los investigadores considerarían este comportamiento tanto descarado como temerario, indicativo de alguien que estaba perdiendo el control de sus propias acciones. Mientras los detectives reconstruían los movimientos de Lockhart, comenzaron a cuestionar la veracidad de sus declaraciones. Aunque él afirmaba que solo había obligado a Lauren a desnudarse para evitar que escapara, los investigadores eran profundamente escépticos. Dado su historial de crímenes contra mujeres, parecía mucho más probable que hubiera tenido intenciones mucho más oscuras, que finalmente no pudo llevar a cabo debido al repentino y valiente intento de escape de Lauren. Los investigadores tenían serias dudas sobre la afirmación de Lockhart de que Lauren fue asesinada por accidente. Parecía inverosímil, especialmente considerando sus antecedentes. El 9 de marzo de 2008, la familia y los amigos de Lauren se reunieron para darle su último adiós, destrozados por la pérdida de la joven cuya vida había sido arrebatada tan cruelmente. Ese mismo día, los investigadores realizaron una segunda ronda de interrogatorios con Lockhart, presionándolo más sobre su versión de los hechos. Al día siguiente, se presentaron formalmente los cargos en su contra, que incluían asesinato capital, secuestro y robo. Los fiscales no perdieron tiempo en prepararse para el juicio.
El juicio comenzó el 8 de noviembre de 2010. Los abogados defensores de Lockhart argumentaron que sus acciones fueron el resultado de una enfermedad mental causada por su servicio militar. Insistieron en que sufría de un trauma psicológico severo y que la muerte de Lauren fue el resultado de un trágico accidente. Según los documentos judiciales, Lockhart se declaró inocente por razón de locura. La defensa también intentó presentarlo como un individuo emocionalmente inmaduro y limitado, cuyas acciones no habían sido premeditadas. Sin embargo, los fiscales buscaron contrarrestar esta narrativa, argumentando que su patrón de conducta violenta y sus delitos previos demostraban intención y conciencia de sus actos. El Estado intentó presentar pruebas de las ofensas anteriores de Lockhart, incluyendo su expulsión del ejército, su serie de robos de autos y su historial de ataques a mujeres. Sin embargo, el juez del juicio dictaminó no admitir esta información, considerándola perjudicial y no relacionada con los cargos específicos en el caso de Lauren. Tras el veredicto de culpabilidad, comenzó la fase de sentencia. En una detallada orden de sentencia de 28 páginas, el juez explicó sus razones para rechazar la recomendación del jurado de cadena perpetua sin libertad condicional. El tribunal otorgó un peso significativo a los factores agravantes del crimen, particularmente el elemento del secuestro. Lauren estaba sola, desarmada, y fue elegida al azar, lo que la hacía especialmente vulnerable. El juez también enfatizó la naturaleza escalofriante del crimen. Lockhart había obligado a Lauren a quitarse los zapatos, sabiendo que eso la dejaría indefensa e incapaz de escapar. Su historial disciplinario, que incluía agresiones, abuso de sustancias prohibidas y deserción, había sido excluido del juicio. El tribunal sugirió firmemente que, si el jurado hubiera tenido acceso a esta información, su recomendación podría haber sido diferente. Han pasado 15 años desde la trágica muerte de Lauren Burke, y Courtney Lockhart sigue en el corredor de la muerte, luchando contra su sentencia. Tras su condena, presentó múltiples apelaciones. En agosto de 2013, un tribunal de Alabama confirmó su condena. Sin desanimarse, elevó su caso al Tribunal Supremo de Alabama, que también rechazó su apelación en septiembre de 2014. Decidido a agotar todas las vías legales, Lockhart llevó su caso a la Corte Suprema de los Estados Unidos en enero de 2015. Sin embargo, en abril de ese año, el tribunal más alto del país se negó a escuchar su petición, dejando su condena intacta. En 2018, Lockhart presentó otra apelación, esta vez con la ayuda de abogados de una organización de derechos humanos. Su nuevo equipo legal argumentó que sus abogados defensores del juicio de 2010 habían manejado mal su caso. Alegaron que no se habían presentado pruebas cruciales y que una estrategia de defensa más sólida podría haber resultado en un resultado diferente. Aunque el tribunal reconoció algunas deficiencias en su defensa original, finalmente determinó que estas carencias no tenían impacto en el veredicto final. Una vez más, la sentencia de muerte se mantuvo. La batalla legal continuó en 2021, cuando Lockhart intentó nuevamente impugnar su condena. Sin embargo, en abril de ese año, el Tribunal de Apelaciones Criminales de Alabama reafirmó la pena de muerte, cerrando efectivamente otra puerta a sus esperanzas de clemencia.